¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Catatonia es una de esas bandas que literalmente no son de mis bandas. Después de haber escuchado toda su discografía completa, incluyendo este disco, llegué a la conclusión de que no me gusta Catatonia en lo absoluto. Pero no puedo negar que a lo que se dedican hoy en día lo hacen bien. Podría decirse que es un rock alternativo con atmósfera fría y en ciertos álbumes depresiva y melancólica. De hecho, para los que vieron el primer episodio de mi documental de TSBM, sabrán que los primeros dos discos de Catatonia influenciaron fuertemente esa escena, ya que era una especie de Black Doom muy oscuro. Pero en el 3 ya hicieron un cambio hacia algo mucho más tranquilo, que debo admitir que para mí es el peor álbum de la banda, y el que más me costó escuchar porque es demasiado largo. Se siente como una hora de exactamente lo mismo, constantemente. Cuando llegamos a Viva Emptiness, notamos una mejor encarada respecto a la composición. Ahí se empieza a notar la atmósfera nueva por primera vez, más allá de que en lo personal musicalmente no me atrapó en lo absoluto. The Great Cold Distance es donde lo perfeccionan, dejando lo que es un disco clásico de la banda, el cual sí debo admitir que disfruté más, convirtiéndose el disco siguiente, Night is the New Day, en mi disco favorito de la banda y en mi opinión el mejor de Catatonia. Luego de ese disco hay 4 discos más que siguen casi la misma línea, excepto The Fall of Hearts, que lo sentí de la misma manera que Discouraged Ones, largo y aburrido, sin ninguna atmósfera atrapante, y siendo de esos 4 discos posteriores a Night is the New Day, City Burials el mejor, ya que vuelven un poco a lo de estos dos discos, manteniendo un poco la estructura moderna que quieren implementar en su música. Luego de estos 12 discos nos traen Sky Void of Stars, su álbum número 13, que al momento está anticipado por canciones como Birds, Atrium y Austerity. Este disco la verdad es el que mejor producido está, el sonido es claro y muy bueno, da gusto escuchar música de esta manera. Un gran trabajo sin dudas por parte de la producción, y debo admitir que también es el disco más movido de Catatonia, donde agregan más cosas para salir de su zona de confort, como por ejemplo solos que antes había pero poco y nada, ritmos de batería casi bailables como en la canción Author, un rock alternativo muy bueno en la canción Birds, pero también tiene sus cosas negativas, como la canción Esclera, que me parece la más aburrida del disco. Es muy repetitiva y progresiva. Los 3 primeros temas del disco también pasan sin pena ni gloria. De hecho, vas a tener que escucharlos muchas veces para poder acordarte algo de ellos, porque llegando al tema 7, Impermanence, o ni siquiera eso, llegando a Birds o Drop Moon, si yo te pregunto cómo era el estribillo o el riff principal o la intro o algo de las primeras 3 canciones, no te vas a acordar porque la verdad no te dejan nada al escucharlas. Ni Austerity, ni Colossal Shade, ni Opaline. No son de esas canciones que las escuchás a la primera y ya te quedó en la mente al menos el riff principal. No te queda nada de estas canciones, hasta que obvio las escuchás repetidas veces. Atrium es otro rock un tanto gótico si se quiere, bastante interesante y diferente a todo lo demás, de los temas más divertidos y que más se disfrutan. Hay una vibra un tanto más alegre en la atmósfera de este tema, y luego vuelven a un ambiente progresivo en No Beacon to Illuminate or Fall, y acá se lleva una afinación en la guitarra muy buena y rockera, que si bien en sí el ambiente progresivo no me gusta, sí me gustó el sonido de la guitarra en todos sus acordes. También hay algunos arreglos medio tenebrosos entre medio de la canción que le dan un plus bastante bueno al tema. Hay algún que otro solo y secciones lentas, para no perder la costumbre. Esto creo yo que es un buen ejemplo de cómo hacer una buena canción de, en este caso, más de 6 minutos, porque a pesar de que es una canción con una duración mayor a lo normal, es agradable de escuchar. No es densa en el mal sentido como otras canciones o discos que tienen. De hecho, no hay ninguna canción en este disco, más que Esclera, que sean densas o te den ganas de dejar de escucharlas. De hecho, hay cosas peores en la discografía de esta banda que el tema Esclera, así que ese tema número 8 de este disco queda perdonado en cierto punto. Para terminar, la banda lo hace con un bonus track llamado Absconder, que es bastante tranquilo comparado a otros temas, muy melódico, el sintetizador y los arreglos acompañan bien a la batería y las guitarras, se enfocan bastante en la melodía, los solos de guitarra siguen presentes de muy buena manera, son muy buenos solos, y la voz de Jonas Renkse está repleta de arreglos, que asisten de cierta manera en esta y en otras canciones también. Pero principalmente acá es donde más me gustó el resultado, dan unos efectos únicos bastante interesantes. En conclusión, son poco más de 48 minutos, casi 49 de duración, que a diferencia de otros discos de Catatonia, este sí es más digerible. Es un tanto diferente. Siento que la banda ya no intenta seguir haciendo lo mismo, pero al mismo tiempo quieren mantenerse fieles a su atmósfera principal, que retrata oscuridad, depresión, melancolía y todo ese tipo de cosas. Hay muchas canciones buenas en el disco. Lo considero incluso mejor que City Burials, y de lo mejor de su discografía, pero en mi opinión, el mejor es Night
Night is the New Day. Ese es incomparable a todos los demás trabajos de los suecos. A nivel producción está muy bien, a nivel ejecución está muy bien. Lamentablemente a mí no me atrapa esta banda en general por su ambiente y progresividad, pero cuando algo está bien hecho hay que decirlo. Y en este caso le doy una nota de 6.5. No es una banda ni un disco que sorprenda en lo absoluto. No es una banda ni un disco que vaya a quedar en lo mejor del año. Pero juzgando lo que hacen y solían hacer, están en un nuevo nivel artística y compositivamente. La banda es muy fuerte en este último aspecto más que nada, ya que logran que canciones de 6 minutos sean bastante fluidas y tengan diferentes secciones. Sin más que decir, esta reseña está grabada semanas antes, pero seguro la estés viendo cuando falten solo unas horas para que salga atrás del sello Nippon Records. Así que deja tu opinión de este disco en los comentarios y no olvides suscribirte y compartir el video. Nos estamos viendo.